Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y a los mandos, Luis Aracho. Hola, muy buenas. Estamos ya en el Ecuador de la semana y el tiempo meteorológico va a ser un tema a tratar en el programa de hoy. Comentaremos la previsión meteorológica de los próximos días y en la misma línea hablaremos de los desastres que ya se están padeciendo en la provincia de Almería por la escasez de lluvias. Otros temas a tratar serán los proyectos que se están llevando a cabo para mejorar e incrementar los empleos en el sector agro, proyectos para la mejora en la sostenibilidad de los cultivos, la andadura de Diputación con Sabores Almería en la Feria America's Food de Estados Unidos y tendremos también una entrevista con Manuel Rodríguez, investigador del CSIC, que nos hablará sobre esas famosas lechugas con las hojas amarillas con alto contenido en betacaroteno y comentaremos también las principales noticias que protagonizan la edición número 190 del periódico mensual FH Almería, que hoy ya se está distribuyendo en papel y online y que está cargado de información importante sobre el inicio de la campaña agrícola 2024-2025. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy miércoles 18 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda, que ha tenido un primer corte de 4,32 y un último de 1,90. La Perona Semi, un único corte de 5,74. La Perona Roja, un primer corte de 3,44 y un último de 2,10. La Rastra, un único corte, 5,18. La Strique, un primer corte de 9,36 y un último corte de 2,60. La Emerite, un único corte, 3,88. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,81 y un último corte de 0,57. El español, un primer corte de 1 euro y un último corte de 0,67. El Almería, un primer corte de 0,92 y un último corte de 0,83. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,83 y un último corte de 1,42. El gordo, un primer corte de 1,39 y un último de 1,17. El blanco, un primer corte de 1,96 y un último corte de 1,68. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,03 y un último corte de 1,32. La larga, un primer corte de 2,38 y un último corte de 2 euros. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,58 y un último corte de 1,25. El Daniela, un primer corte de 1,42 y un último de 1,12. El tomate pera, un primer corte de 1,31 y un último corte de 0,98. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,63. El padrón, un único corte de 2,02. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,69 y un último corte de 0,67. El italiano rojo, un primer corte de 1,58 y un último de 0,50. El lamullo verde, un primer corte de 1,56 y un último de 1,16. El lamullo rojo, un primer corte de 2,82 y un último corte de 2,05. El California verde, un primer corte de 1,19 y un último de 0,91. El California rojo, un primer corte de 1,45 y un último de 1,02. Y por último, el pimiento California amarillo, con un primer corte de 1,74 y un último corte de 1,46. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, hoy 18 de septiembre de 2024.
Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La Secretaria General de Recursos Agrarios valora la importancia de la transformación digital para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario. Ana Rodríguez Castaño ha inaugurado hoy una jornada sobre digitalización y uso de redes de información técnico-económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en la que se han dado a conocer los sistemas y redes de información desarrollados por el Ministerio, así como distintas iniciativas en el uso de datos tanto nacionales como internacionales para favorecer la digitalización del sector agrario. En su intervención ha valorado la importancia de este tipo de jornadas en cuestiones como la implementación del cuaderno digital de explotación agrícola, que supone cambiar del soporte en papel a uno digital. Este cambio de sistema permitirá al agricultor aprovechar mejor la información que genera para la toma de decisiones empresariales y medioambientales y poder transmitirla por métodos telemáticos, lo que facilita la gestión tanto al propio productor como a las administraciones públicas. Para facilitar la digitalización del sector, la Secretaria General ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de audiencia e información pública del Real Decreto que modifica la normativa para establecer la voluntariedad del cuaderno digital. Esta iniciativa de implementación, ha dicho, forma parte de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos. Nueva reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2024-2025. El delegado del Gobierno, José María Martín, ha presidido esta reunión en la sede de la subdelegación. En el encuentro han participado además representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería, junto a organizaciones sindicales y empresariales. Según información de la delegación, los trabajos marchan según lo previsto para que en torno a 250 proyectos de obras de interés general y social comiencen a ejecutarse antes de diciembre de este año en los 89 municipios incluidos en el programa de la provincia. El Gobierno de España habría dotado este programa en Almería para este ejercicio con 10,83 millones de euros que servirán para financiar el coste de los jornales de los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, que se contratarán para la ejecución de las obras. COAG Almería exige medidas urgentes para rescatar a las explotaciones agrarias devastadas por la sequía. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de Almería exige la puesta en marcha de ayudas directas y medidas excepcionales de forma urgente e inmediata para rescatar a las explotaciones agrarias devastadas por la sequía extrema en el interior de la provincia. En concreto, las cosechas de los cultivos de secano, especialmente la almendra y el cereal, y la cabaña ganadera en extensivo se encuentran en una situación catastrófica, por lo que COAG Almería vuelve a reclamar, como ya alertara en el mes de julio, una activación contundente por parte de las instituciones que dan respuesta de forma coherente a la dramática realidad de las explotaciones agrarias y ganaderas del interior de la provincia. El balance para esta campaña en la comarca de Los Vélez y el Alto Almanzora ha sido devastador, tal y como señala Juan Pedro Mirabete, agricultor y miembro de la ejecutiva de COAG Almería, quien ha afirmado que podemos decir ya que estamos en zona catastrófica. Más del 50% de la almendra se ha perdido. La Corporación Tecnológica de Andalucía, conocida como CTA, y Cajamar analizan en Almería los retos de la edición génica para lograr cultivos más sostenibles y resistentes. Ha sido en una jornada sobre los retos tecnológicos de la edición génica para la mejora varietal a la que han asistido más de medio centenar de entidades implicadas en este sector y que ha contado con la participación de reconocidos expertos, investigadores y empresas. El evento ha sido inaugurado por el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Manuel Lainez, y el director técnico del CTA, Fabián Varas,
quien explicó que la jornada persigue facilitar la promoción de posibles proyectos de I+D+I empresariales colaborativos cuyo resultado a medio plazo podrían encuadrarse en la regulatoria de las nuevas técnicas genómicas actualmente en negociación en las instancias europeas. Para ello se ha debatido las necesidades del sector de la mejora varietal y se ha dado a conocer herramientas basadas en la edición génica que pueden dar respuesta a estas necesidades. Sabores Almería se abre al mercado de Estados Unidos con su presencia en America's Food. El mercado estadounidense representa el principal destino de los productos alimentarios españoles fuera de Europa y desde esta semana, público general y profesionales de la hostelería tienen la oportunidad de conocer la excelencia de Sabores Almería con la participación de la marca gourmet de la provincia en la feria America's Food and Beverage Show and Conference, que se lleva a cabo durante estos días en el Miami Beach Convention Center. La presencia de Sabores Almería, por vez primera en su historia, en un evento gastronómico en los Estados Unidos, se realiza con la participación de 9 empresas a través de un stand propio de 40 metros cuadrados bajo el lema Flavor from Almería, Spain, gracias al acuerdo sellado por la Diputación Provincial de Almería y la Cámara de Comercio para impulsar la internacionalización de las empresas que forman parte de la marca. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Pues esta es la actualidad agraria de este miércoles 18 de septiembre, tratando temas tan importantes pues como la sequía. Vamos a ver la previsión meteorológica, a ver si el cielo nos ayuda un poco a mitigar esta sequía, que me quedo con ese dato demoledor del 50% de la producción de almendra perdida. José Antonio, es un tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Pues sí, y no solamente pasa con la almendra, sino con todos los productos que están al aire libre. Puede ocurrir esto en cualquier momento. Pasa también con la aceituna, pasa también con el tema de la naranja, y cuando hay pedrisco pues amenaza seriamente a toda la zona de los frutales de Cataluña, la zona mediterránea catalana, que es muy conocida por las frutas que tienen. La sequía pues es devastadora para el cultivo de la almendra y bueno, también hace daño al cultivo de la aceituna. Este año en concreto se están esperando las lluvias de finales de verano, para que la cosecha de aceitunas se convierta en una cosecha récord. Pero bueno, como has dicho, lo que ha venido pasando con la sequía en los últimos 5 meses, pues le ha pasado factura a la almendra. Está pasando factura a la almendra, al resto de cultivos, y nos está poniendo en alerta, como bien reclama COAG, que quiere o está demandando que se tomen medidas urgentes para mitigar esta sequía. Vamos a hacer una previsión, vamos a comentar la previsión meteorológica de manos de Luis Aracho. Luis, ¿qué nos puedes contar? Bueno, tenemos información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a empezar con el día de hoy, que daba una probabilidad de precipitación del 30%. No es una probabilidad alta, es verdad que hemos podido ver, como se dice, chispear, ¿no?, en algunas zonas de la provincia, pero todavía no es una lluvia de la que esperan los agricultores, ¿no? Estamos hablando de temperaturas de mínimas de 20 y máximas de 29, con rachas de viento de hasta 25. Va a cambiar un poco el panorama mañana, ya que tenemos hasta un 55% de precipitación. Se esperan cielos muy nubosos con algo de lluvia escasa a partir del mediodía, aunque las temperaturas se mantienen. Vamos a tener mañana una máxima de 28 y unas rachas de viento un poco menores de hasta 15 kilómetros por hora. El viernes vamos a tener de nuevo cielos con nubosidad leve y sin riesgo de precipitación, apenas un 5%, pero el cambio viene para el sábado 21, ya que la Agencia Estatal de Meteorología en sus previsiones nos pone que no solamente la temperatura va a bajar, vamos a alcanzar máximas de 26 grados, sino que además se esperan cielos nubosos con lluvia. Insistimos, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, pero en teoría para el sábado, este sábado 21, se espera de nuevo la lluvia.
Muy bien, pues esta es la previsión, José Antonio. Hablamos de, como decimos, previsiones, pero a ver en cuánto se traducen litros por metro cuadrado, cuánto puede mejorar la situación actual. Los milagros no existen, ¿no? Bueno, no existen los milagros, pero yo me imagino que esta lluvia va a venir bien para aquellos que tienen terreno de secano, sobre todo la parte norte de la provincia, que hay almendra, y también para aquellos que quieren quitar blanqueo de invernadero, porque ya hacen falta los rayos de luz en las flores de las plantas para que puedan cuajar una cosecha, digamos, en condiciones. Y ahora, a poco que nos fijemos, vemos a mucha gente como está golpeando los invernaderos, intentando sacudir ese manto blanco que se echó allá por el mes de junio para poder plantar los cultivos que hay ahora mismo ya en estos invernaderos, con lo cual pues la llegada del agua va a ayudar un poco a que ese manto blanco empiece a disolverse para que los rayos solares lleguen a las flores y se empiece a cuajar la nueva cosecha de este año. Bueno, tenemos en nuestras manos, bien fresquito, recién impreso, la edición número 190 de FH Almería, la edición en papel, que se corresponde con la edición del mes de septiembre. Recordamos que FH Almería es un mensual que trata la información agrícola de la provincia de Almería, y centramos esa información en los cambios que se han producido a nivel comercializador en la provincia, pues destacando el nacimiento de agrupados, destacando nuevas reestructuraciones como la de que fue de Agrupa Adra, luego Agrodolor y ahora asume Agroponiente, los cambios de MAVE, en general el furor que hemos experimentado este verano con los cambios de las comercializadoras, ¿no, José Antonio? Pues sí, la verdad que hemos tenido un verano intenso en el que se le ha dado, como diría el castizo, un traqueteo enorme al sector comercializador, porque se han producido noticias muy importantes, sobre todo a partir del 27 de mayo, en la que se produjo aquel siniestro de MAVE que nos dejó a todos con la boca abierta, sorprendidos y asustados por la voracidad de aquellas llamas, y ahora presentamos en la portada precisamente esta empresa, como está resurgiendo de sus cenizas, con todas las grúas trabajando, digamos, en tiempo récord para ver si ese 15 de noviembre los agricultores de MAVE pueden volver a sus instalaciones. También se comentan pues todos los cambios que se han producido en otras empresas, como ha sido la marcha de los murcianos de la subasta de Adra, que ha quedado en Agroponiente, que está evolucionando muchísimo, la aparición de agrupados, que en cierto modo, pues bueno, pues podríamos decir que es una escisión de la Unión, porque precisamente quien la pone en marcha es David Figueredo, que es un comercial que se hizo muy conocido en la Unión y que ahora pues ha montado esta empresa totalmente al margen de la Unión. También conocimos el 15 de agosto la solución que habían alcanzado los expertos para que la Unión siguiera funcionando. Y en fin, una serie de cosas, amén de las celebraciones que ha habido, que hemos tenido, pues las celebraciones de Magar, que cumple 40 años, las celebraciones de Agroiris, que cumple 30 años, la celebración de Eurosur, una empresa coqueta. Eurosor, una empresa coqueta, pero con las cosas muy, muy, muy bien hechas en Europa. Y bueno, pues digamos que el sector comercializador ha tenido mucho movimiento este verano y ha venido muy bien que vengamos nosotros con FH Almería. Eso en el aspecto comercializador. Hemos dado voz a todos estos cambios que, bueno, detrás de una comercializadora hay una gran cantidad de agricultores, cientos y cientos de agricultores, con lo cual aportar información actualizada sobre el nuevo curso de estas comercializadoras pues influye a mucha gente. Sí. Luego otro tema candente han sido el tema de los robos, ¿no? El tema de los robos agrícolas. Antes de entrar con el tema de los robos, Carlos, permíteme que haga también referencia a los cambios políticos que han dejado una posición de empoderamiento de la agricultura de Almería, porque
Carmen Crespo ya ha tomado posesión de su puesto en la Eurocámara en Bruselas, y el puesto que ella dejaba lo ha cogido otro almeriense, que ahora mismo es el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, y nunca antes la provincia de Almería había tenido una posición política tan beneficiosa. Lo que hay que ver ahora y esperar que esa posición política la puedan aprovechar los agricultores, gracias a la labor que hagan estos dos políticos que hemos citado, para que la agricultura de Almería pues se siga situando en una posición, digamos, potente y en el sitio que le corresponde por sus características y por lo que viene demostrando año tras año. Pues sí, ya hemos visto declaraciones de Carmen Crespo en la Eurocámara luchando por, sobre todo, se tiene que hacer en materia de agua, de recursos hídricos, para mejorar la situación que hay en Almería, y que actualmente, pues como ya anuncian varias asociaciones agrícolas, es crítica. Y Fernández Pacheco pues ha incidido mucho en el tema de las desaladoras, y esa es otra gran noticia que tenemos que comentar, que es que los agricultores podrán regar 164 hectáreas gracias a la desaladora de Mar de Alborán. Se ha puesto en marcha a modo de prueba la producción del primer bastidor, con capacidad para producir 5 hectómetros cúbicos de agua desalada al año. O sea que, se está trabajando. No se puede decir que no estamos esperando a que llueva. Se están haciendo cosas para que en una zona tan árida y seca, en un desierto como es Almería, pues podamos seguir produciendo frutas y hortalizas con la materia prima más importante para hacerlo, que es el agua. Los robos es otro tema candente que hemos estado hablando estos días y que protagoniza también gran parte del FH Almería de septiembre, ¿no? Sí, y conocemos las diferentes modalidades. Se habla de las collas del robo, que son grupos organizados para robar. Se hablan de los robos a la carta, o sea, gente que va a robar aquellos productos que realmente más le interesan a los captadores de ese material robado. Conocemos las diferentes fórmulas, la impunidad que emplean los ladrones. Hemos conocido también la defensa que tienen los agricultores con las cámaras, con el tag para identificar dónde están los objetos robados. En fin, hemos conocido todo un repertorio de noticias relacionados con la actividad delictiva en los almacenes y en el campo, que es complicado de ponerle puertas, y como es muy complicado vigilar el campo, ocurre lo que ocurre, y hemos tenido un verano muy propicio para este tipo de robos, que lleva verdaderamente de cabeza a la Guardia Civil para poder controlar en la medida de lo posible toda esta actividad, porque evidentemente en un sitio donde hay tantísimos invernaderos, estamos hablando de 33.000 hectáreas, poder controlar, evitar los robos con la actuación exclusivamente de la fuerza del orden, me parece a mí que no se va a conseguir. Desde el propio Ayuntamiento de Ejido, que es uno de los municipios más afectados, con pedanías especialmente perjudicadas como la de Santa María del Águila, se mandó una carta, o se pidió a través de una carta, como hablamos, el Ayuntamiento de Ejido al Gobierno Central, que se aumentaran las patrullas de Guardia Civil en el municipio, para que hubieran pues más efectivos pendientes de esos caminos rurales que están desolados por la noche y que son el entorno perfecto para el ladrón, ¿no? Para perpetrar esos robos, que recordemos que con la entrevista que hicimos al CEO de San Félix, Juan Manuel, pues nos comentó que los robos pues pueden ir desde 8.000 euros fácilmente en menos de una hora hasta robar incluso el tractor, ¿no? Y que la de media, según decía Juan Manuel, que es el propietario de una empresa de bioseguridad especializada en el campo, nos decía que la Guardia Civil tardaba alrededor de una hora en asistir al sitio cuando se producía ese robo, se daba el aviso de que había algún intruso en la finca. Entonces, el tema de los robos es un tema muy de actualidad, que desgraciadamente seguramente vayamos a ir aportando más información sobre este tema.
porque, como ya hemos comentado en programas anteriores, hay todo un mercado negro detrás con los robos a la carta. Otro tema interesante que se está hablando mucho, todavía no está totalmente desarrollado, pero que sí ya no resulta extraño para los agricultores y para el campo en general, es el tema del cuaderno digital agrario y el uso de datos aplicado a la agricultura, ¿no? A través de ese cuaderno digital pues se pretende conocer un poco más la actividad del agricultor y ya pues bueno, desde asociaciones como Asaja pues están pues informando sobre en qué va a consistir y etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos formas de ver esa noticia. Una, que es positiva, y todos aquellos datos que aporten un mayor conocimiento de la actividad agraria va a servir para que esa actividad agraria se mejore, y por otro lado se va a hacer un mayor control de la actividad económica que tiene el productor, que yo me imagino que en términos fiscales pues al agricultor pues no le va a beneficiar tanto. Ya, pero partiendo de la base, la transparencia al final nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es necesaria. Efectivamente, partiendo de la base que eso quien lo hace es el propio gobierno, pues evidentemente es de suponer que lo que se va a pretender es que haya una fiscalidad más justa para las personas que trabajan en el campo y que tienen actividad en el campo, para los profesionales, los autónomos del campo y las empresas del campo. No podemos ponernos la tirita antes de la herida, y por lo tanto vamos a suponer que tanto por un lado como por otro el cuaderno agrario se quiere implementar para mejorar la actividad agraria desde todos los puntos de vista. Más tarde o más temprano se implementará este cuaderno digital agrario y veremos a ver de qué forma, ¿no? Y sobre todo con qué condiciones, pero más tarde o más temprano nos llegará. Hoy tenemos una entrevista con Manuel Rodríguez, investigador del CSIC, que recordemos esa noticia que dimos sobre una investigación que se estaba haciendo, que a través de la producción que estaban consiguiendo producir diferentes cultivos, entre otros la lechuga, con alto contenido en betacaroteno. Vamos a ver qué tenía que contarnos Manuel Rodríguez, investigador del CSIC, respecto a este tema. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Lo comentábamos la semana pasada, un grupo de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y también la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado un innovador método para la biofortificación de hojas y otros tejidos verdes de plantas, incrementando su contenido en sustancias saludables como el betacaroteno, que es el principal precursor de la vitamina A en la dieta humana. Lo han hecho utilizando plantas de tabaco como modelo de laboratorio y de lechuga como modelo de cultivo. El equipo, dirigido por Manuel Rodríguez Concepción, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular, ha conseguido aumentar el contenido de betacaroteno en las hojas sin afectar negativamente a otros procesos vitales como la fotosíntesis. Manuel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros. Teníamos mucho interés por saber un poco más sobre esta investigación. ¿De dónde empezó? ¿Cómo surgió el interés por esta investigación? Bueno, pues nosotros trabajamos en lo que se llama ciencia básica, que es decir, intentar entender los procesos básicos por los que funcionan las plantas. Y una de las preguntas que nos hicimos era por qué las plantas no pueden almacenar betacaroteno, que es un pigmento necesario para la fotosíntesis, ¿por qué no lo pueden almacenar en otros órganos? Entonces se nos ocurrió intentar producir estos otros, digamos, almacenes de betacaroteno en las plantas y ver si lo podrían almacenar allí y, por lo tanto, dejar a la fotosíntesis libre para hacer su función. Y la cosa es que lo pudimos conseguir. Hemos podido convencer a las plantas, digamos, que produzcan y almacenen betacaroteno
en un sitio donde no molesta para la fotosíntesis, consiguiendo niveles que son mucho más altos de los que normalmente podemos encontrar en las hojas de las plantas. Hemos podido leer en el artículo sobre los plastoglóbulos, ¿no? Ha sido Sí. no sé si orgánulo, coméntame un poco. Sí. Este es uno de los lugares que hemos generado para que las plantas acumulen el betacaroteno. Normalmente, para la fotosíntesis, lo producen y lo acumulan en unas membranas que hay en los cloroplastos que se llaman tilacoides, pero claro, cambiar los niveles de betacaroteno en los tilacoides es interferir con la fotosíntesis. Entonces nosotros hemos convencido a las plantas, digamos, para que lo produzcan y lo almacenen en los plastoglóbulos, que son como unas bolsas de lípidos que tienen también en los cloroplastos, pero que no participan en la fotosíntesis. Por lo tanto, podemos poner allí el betacaroteno que a las plantas no le va a molestar. Con la ventaja añadida de que en estas bolsas de lípidos, digamos, también se almacenan otros productos interesantes desde el punto de vista nutricional o para la salud, como pueden ser la vitamina E o la vitamina K. Entonces tenemos plantas que no solo son más ricas en betacaroteno, sino que también tienen más antioxidantes, más vitamina E y más vitamina K. Bueno, me interesa mucho la elección de las plantas en esta investigación, porque el tabaco pues no es algo que nos pille tan cerca de aquí de Almería. Sin embargo, la lechuga ya nos va sonando mucho más. Ya sabes que aquí pues somos expertos en la producción de una serie de productos hortofrutícolas y pues, nos interesa todo lo que en el futuro se puede aplicar a los invernaderos, al campo. Esto de que ya se haga en una lechuga quiere decir que estamos más cerca de poder utilizar estos descubrimientos de forma comercial o de forma nutritiva, por así decirlo. Sí, esta pregunta que me haces es muy interesante. Mira, en realidad el tabaco lo utilizamos como modelo de laboratorio porque es muy fácil de modificar con los abordajes biotecnológicos que utilizamos en el laboratorio. Pero después quisimos probar si este enriquecimiento nutricional pues podría hacerse en una planta que realmente nos comemos sus hojas, ¿no? Como es la lechuga. Y vimos que sí, que todo lo que habíamos hecho en tabaco podríamos reproducirlo en lechuga. Ahora bien, a la hora de comercializar, el problema es que utilizamos una serie de tecnologías que a día de hoy no están aprobadas para su utilización comercial por la reglamentación que hay ahora mismo en Europa. Entonces, es un trabajo que demuestra que se puede hacer, pero que habría que conseguir financiación y embarcarse en otro proyecto para, utilizando tecnologías que sí están permitidas, poder llegar al mismo punto final, que es el enriquecimiento nutricional de la lechuga. Desde el punto de vista puramente científico y teórico, ¿hay alguna posibilidad de que esto entrañe algo negativo, no solamente positivo? No, en ninguna manera esto es perjudicial. No estamos haciendo nada que las plantas no sepan hacer de forma natural. Lo que estamos haciendo es reproduciendo en las hojas lo que las plantas hacen en otros órganos, como son los frutos o las raíces. Quiero recordar que el betacaroteno se acumula de forma natural a niveles muy altos en las raíces de las zanahorias, por ejemplo, que es lo que le da el color naranja. O en otras frutas, por ejemplo, en el tomate también se acumula a niveles muy altos, que también le da el color al fruto. Es decir, las plantas esto lo hacen en otros órganos, pero no lo hacen en las hojas, porque las hojas están dedicadas a la fotosíntesis. Entonces nosotros lo que hemos hecho es cambiar este programa que tienen las plantas para que las hojas pasen a producir estos compuestos y almacenarlos en los mismos lugares donde los almacenan en frutos o en raíces. Es decir, que no estamos haciendo nada peligroso ni nada que las plantas no hagan ya de forma natural. Es imposible que no llame la atención cuando vemos el artículo, la información que se ha proporcionado, esa fotografía de las hojas de color amarillo. Además, también llama mucho la atención que se diga que no tienen por qué cambiar el sabor, etcétera. Esto a mí lo que me lleva a pensar es que comercialmente puede ser muy potente, pero no sé si tú me puedes confirmar que realmente estas hojas amarillas que hemos visto, como por ejemplo podría ser en la lechuga, no cambia el sabor, porque yo es que no puedo evitar imaginarme una lechuga que sepa zanahoria, viendo el dorado que llama tanto la atención. Sí, bueno, nosotros las hemos probado nosotros mismos, la lechuga, y vemos que, claro, no tenemos un paladar, digamos, entrenado para esto. Habría que hacer
algún tipo de experimentos de cata para poder afirmar categóricamente que el sabor no cambia. Pero te digo que para un paladar normal la lechuga sabe exactamente a lo mismo. Es verdad que el color te puede evocar otras cosas. Tengo que decir que el color de las lechugas es mucho más bonito de lo que aparece en las fotos. Es un color dorado muy bonito. No, en la foto a veces da la sensación de que parecen hojas secas, pero no, es un color dorado que se ve la lechuga fresca y sana. Y el aroma viene definido por una serie de compuestos que en principio nosotros no estamos afectando. Por lo tanto, no debe cambiar ni el aroma ni el sabor del alimento, puesto que nosotros solo estamos aumentando los niveles de pigmentos y de otros lípidos que no tienen una influencia en este sabor. Pues a mí me resulta especialmente interesante y creo que de este tipo de investigaciones es de lo que se cimenta industrias como el campo de Almería. Me gustaría hacer alguna pregunta un poquito más off topic, precisamente al hilo de esto que acabo de decir. Investigaciones como las que se hacen por parte del CSIC son imprescindibles, ¿no?, para que luego tengamos una industria agroalimentaria vanguardista como la que hay en España a día de hoy. No sé si tú me puedes hacer un comentario sobre esto, siendo quien eres, creo que eres la persona ideal para darnos tu opinión. Efectivamente, yo tengo una visión científica desde el punto de vista que comentas, pero yo creo que todo el mundo puede entender que es fundamental que aprendamos a cómo funcionan las plantas si después queremos adaptarlas mejor a los desafíos que se nos vienen encima. Esto es como tener un Alfa Romeo pero no saber cómo funciona. Si se te estropea el Alfa Romeo o de repente te cambian la gasolina, tenemos que saber qué piezas son las que tenemos que cambiar en este coche para que siga funcionando como un Alfa Romeo y no se transforme en un carro tirado por caballos. Entonces es fundamental ampliar el conocimiento científico y aplicarlo. Y también es fundamental que todos luchemos porque la legislación cambie y que las tecnologías que hoy ahora mismo a disponibilidad de todos en el laboratorio puedan ser utilizadas para llevar estos productos al campo y finalmente al mercado, evidentemente. Manuel Rodríguez Concepción, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a todo lo que salga de esta investigación y que sepáis que aquí en FH Almería Radio siempre vamos a estar agradecidos de poder tener voces como las vuestras. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por haceros eco del trabajo. Muchas gracias. Continuamos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues estas han sido las palabras de Manuel Rodríguez, investigador del CSIC, que nos comentaba los resultados y los beneficios que aportaban a los cultivos sus investigaciones, sobre todo centrados en el aumento del betacaroteno en las hojas de ciertos cultivos. Y bueno, como cultivo relacionado con la provincia de Almería, pues sería la lechuga, ¿no? La lechuga, pues bueno, se ven ciertas mejorías en la composición de la hoja, experimentando un mayor contenido de betacaroteno, antioxidantes, vitamina A y vitamina K. O sea que todos estos componentes muy beneficiosos para la salud. Además, el betacaroteno beneficia el sistema inmune y aumenta los glóbulos blancos. Pero yo veo algunos problemas en esto, ¿no? Porque al final el mundo científico y de desarrollo de mejorías para los cultivos y para la salud tiene que estar muy bien conectado y tiene que haber una sinergia bastante buena con el mundo comercial y con el hacer que el consumidor le resulte atractivo este tipo de productos, porque ya nos comentaba David Bodas a principio de semana que a pesar de ser uno de los mayores productores de fruta y hortaliza y de alimentos sanos, España no come más sano. ¿Esto qué quiere decir? Es totalmente una contradicción. Algo estamos haciendo mal cuando en España pues no se está comiendo más sano, no se están ingiriendo pues más frutas y más hortalizas.
Uno de los efectos que produce que haya mayor contenido en betacaroteno en las hojas de la lechuga es que la lechuga se ve amarilla. El señor Manuel Rodríguez nos comenta que ese color dorado en persona se ve de una forma más atractiva, pero habrá que ver si el consumidor acepta y digiere este color, ¿no? Esta forma de lechuga que choca un poco con lo que el consumidor está habituado a ver cuando va a comprar al supermercado una lechuga, sobre todo porque ese color amarillo te puede evocar a pudrición o a hoja seca. Entonces, no es que se convierta en un color lila, que al final es llamativo y que no está relacionado con la lechuga en sí, es una cosa totalmente nueva, no, se experimenta un color dorado que seguramente coinciden con la pudrición y cuando se seca una hoja de un fruto, es ese color, ¿no? Entonces, es de vital importancia mostrar estos productos de una forma llamativa. Y yo, bajo mi punto de vista, la conexión que hay entre el desarrollo de estos productos, que son muy beneficiosos para la salud, porque se potencian ciertas sustancias o ciertas vitaminas que son beneficiosas para la salud, el trabajo que hay para que el consumidor las compre, no digo que no se vaya a hacer, pero que hay un gran trabajo por delante, ¿no? Bueno, se está trabajando mucho en todos estos temas. Yo te puedo decir que se inventó la sandía amarilla, la sandía piña, ¿no? El color amarillo no era un color propio de la sandía. Todo el mundo ha identificado la sandía con un color rojo intenso. También se potenció el licopeno en los tomates. Ya lo tenemos en el tema del cumato, que eran unos tomates oscuros, negros, cuando toda la gente ha pensado que el tomate es color rojo. Pero cuando se le da a conocer a la gente las, altas... las altas prestaciones que puede tener el licopeno para la salud humana, pues ya el tomate se ve de otra manera. Yo creo que es una cuestión de concienciación. Me imagino que todos estos estudios pues se harán e irán acompañados de la debida pedagogía para poder entender por qué una lechuga tiene ese color, por qué se le ha modificado el color. Por ejemplo, también podemos ver la berenjena. Está la berenjena negra, pero también está la berenjena blanca. Y la berenjena blanca se acepta, o la berenjena moteada, la berenjena rallada. Quizá pues todo este tipo de investigaciones nos estén llevando a un mundo totalmente diferente, porque si echamos para atrás 30 años y comparamos las hortalizas de hace 30 años a las de hoy, hay cosas muy diferentes que han servido para mejorar la alimentación, muy a pesar de que David Bodas diga que no nos alimentamos mejor, pero yo creo que tampoco nos alimentamos peor, ¿no? Quizá en la alimentación se hayan metido otros tipos de alimentos que están, digamos, contrarrestando un poco los altos valores que tienen los alimentos de toda la vida, los alimentos de siempre. Quizá por ahí es por donde fuese el propio David Bodas en su comentario. De cualquier forma, yo creo que todos estos estudios pues terminarán llevando a unas conclusiones y a unos resultados satisfactorios. Yo parece que he querido hacer como una crítica a esta investigación en concreto, pero no. O sea, yo premio realmente esta investigación porque es un gran avance, pero mi crítica realmente iba en general a los proyectos que se llevan a cabo, sobre todo para promover que los niños coman alimentos saludables, que coman fruta y hortalizas. Me refiero a proyectos que sí se están haciendo, como es el caso de I Love Calabaza, que es un proyecto que va de la mano de ANECOP con Sakata y que lleva la calabaza, que es un producto, pues bueno, un poco que se usa a lo mejor en ciertos momentos del año y que no está en tu carrito de la compra normalmente, pues llevaron la calabaza a los colegios, intentaron promover el consumo de la calabaza, intentaron ver las propiedades que tiene
esta fruta y entonces pues se mejoró se va mejorando año a año la presencia que tiene la calabaza pues en los colegios y en la sociedad en general. Entonces esto llevado a otros cultivos pues mejoraría la visión que tienen los niños, y los que ahora son niños luego serán adultos, y podremos hablar de otras cifras, ¿no? Y de otro tipo de consumo pues más saludable, sobre todo en España. ¿Qué opina José Antonio? Estamos ya terminando el programa, no sé si quieres cerrar un poco con este tema o comentar algo sobre el FH Almería de septiembre. Bueno, a mí me gustaría hacer un aviso a otro tema totalmente diferente a los que venimos hablando. Yo pienso que lo que tú acabas de decir sobre las investigaciones que se están haciendo con nuevos productos, pues influye mucho la educación, y cuando se trata del tema de los niños hay que educarlos para que se vayan concienciando de qué alimentos tienen que tomar, ¿no? A un niño, si con 4 o 5 años se le empieza a dar caramelo, se acostumbra al caramelo. Si le empieza a dar uvas, que también están dulces, pues seguramente se acostumbrarán a las uvas. Muy bien, pues buena reflexión. Ya terminamos el programa de hoy, de este miércoles 18 de septiembre. Vamos a dar paso a El Parral de mano de Javier Cortés, como ya saben, miembro del compañero de la redacción de FH Almería, que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante: la evolución de la judía, cómo ha pasado de ser uno de los productos principales en la provincia de Almería a ser prácticamente un producto residual. Vamos con ello. FH Almería Radio presenta El Parral con Javier Cortés. Muy buenas, queridos amigos y oyentes de FH Almería Radio. Os doy la bienvenida a este espacio de chascarrillo informativo que llamamos con mucho cariño El Parral. Yo soy Javier Cortés y con mucho cariño y mucho amor intento daros información un poco puntual sobre temas que van saliendo a colación durante los programas y durante las conversaciones que tenemos en redacción con los compañeros periodistas. La semana pasada os adelantábamos que queríamos hacer un tema en concreto que giraba en torno al tema del cultivo de la judía, ¿vale? Y bueno, pues casualidades de la vida, el 17 de septiembre de este año 2024 encontramos una noticia que dice que la judía almeriense toca fondo. El argumento nos refiere a la caída de la superficie de cultivo de este producto en más de un 50%, de 1.030 a 510 hectáreas en una campaña. Los altos costes de producción, los precios fijos y las exportaciones de Marruecos propician su desaparición. ¿Qué está ocurriendo, o más bien, qué ha ocurrido con el cultivo de la judía? Pues buceando en la web, como hacemos siempre, hemos encontrado ciertas referencias a un repunte de este cultivo en 2013, hace ya 11 años. La judía verde incrementaba su producción en un 14% en la campaña 2012-2013, al registrar un volumen de 24.469 toneladas, en comparación con la anterior, un auge que se sumaba al contabilizado ya en el ejercicio anterior, cuando la cifra de kilos aumentó un 77%, pero la cosa volvió a bajar en los siguientes años. ¿Está la judía o el cultivo de la judía condenado a desaparecer? Se puede decir que ya lo había hecho y solo existen algunos repuntes testimoniales por programaciones de los productores bajo demanda a la hora de definir su campaña. La producción obtenida en la anterior campaña fue de 21.000 toneladas y su precio medio fue de 1,90 euros el kilo, lo que arrojó un valor de comercialización de aproximadamente 47 millones de euros. La judía ya se ha convertido en un cultivo que se considera residual, pues solo abarca apenas el 2% de la superficie hortícola de la provincia. Actualmente en la zona de Níjar, al disponer de agua desalada, se están observando plantaciones de judías asociadas a otros cultivos como el calabacín, aunque todo asociado a explotaciones familiares pequeñas y con estructuras antiguas, aseguran fuentes de la Delegación de Agricultura.
El motivo al que apuntan desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para la merma de uno de los cultivos con más solera en la provincia es precisamente por la gran mano de obra que requiere. El elevado coste de su manejo hace inviable económicamente en muchas ocasiones este cultivo, de ahí que se quede reducido a explotaciones estrictamente familiares y con estructuras antiguas. Así, se trata de un producto que no requiere una gran especialización, aunque el coste de mano de obra sí es elevado, en torno a 80 céntimos de euro por kilo. Este es el principal motivo por el que la judía ha tomado fuerza en países terceros, especialmente en Marruecos, donde el coste de la mano de obra es más barata y que ha dado lugar a que el país africano se haya convertido en el epicentro de este cultivo. Por el contrario, se trata de un cultivo cada vez menos rentable para los agricultores almerienses, por los costes de producción y por los precios que reporta, que aunque siguen siendo más elevados que otros cultivos hortícolas, no compensan los costes. Hacemos mención a Francisco Vargas, antiguo presidente de Asaja y gran conocedor y luchador del campo almeriense, que nos decía que faltaba judía nacional. Y es que a día de hoy el 80 o el 90% de la judía nacional la mueve una sola empresa, que es la que gestiona tanto la española como la marroquí. Francisco Vargas seguía exhortando a los agricultores a que hay supermercados que le exigen a las empresas tener judía española. Por lo tanto, es importante que existan y se retomen esas plantaciones, apostando por la recuperación de este cultivo. Pero el caso es que solo hay una pequeña superficie para justificar esa presencia de producto español, mientras lo que sucede realmente es que la mayor parte procede del norte de África. Actualmente Marruecos produce 10 millones de toneladas de verdura al año, solo 2 millones menos que en España, y especialmente en los últimos años se ha convertido en un duro competidor del agro almeriense, referente europeo, ya que sus bajos costes de producción y la implantación de la tecnología, que también está llegando, ha hecho que su superficie de producción haya crecido considerablemente en los últimos tiempos. Y es que el cultivo de la judía verde llegó a ser muy importante en Almería a principios de los 90, momento en el que se totalizaba más de 6.000 hectáreas frente a las 5.000 hectáreas dedicadas entonces a la producción de tomate. Durante esos últimos años perdió superficie de cultivo debido a la fuerte competencia que sufre con países del norte de África, como comentábamos con el tema de Marruecos, así como la presencia, ojo, del virus del mosaico, que se transmite a través de la semilla y fue detectado por primera vez en Almería en el año 2003 y que causó daños severos hasta el año 2009. El virus causa mosaicos y abullonamientos en hojas y ocasiona una merma importante en la producción. Otro virus de importancia transmitido por semilla de judía es el virus del mosaico común necrótico de la judía, que ocasiona la denominada necrosis sistémica, que se nos muere la planta. La judía verde, que en la campaña 2010-2011 contó en Almería con algo menos de 700 hectáreas de superficie, en la campaña 2011-2012 incrementó dicho espacio en un 73%, con 1.170 hectáreas. Este aumento de la superficie se vio reflejado en la producción, que superó las 21.400 toneladas, un 63% más, así como en la facturación del agricultor, que con 38 millones de euros creció casi un 10%, según nos decía el último avance de la campaña hortícola 2011-2012. No obstante, se puede destacar que en el periodo analizado se han incrementado los rendimientos por hectárea y se ha producido una especialización en productos de alta calidad, repercutiendo en una buena rentabilidad. Y cogemos el DeLorean y volvemos al 28 del 8 de 2014, donde nos fuimos, bueno, el caso es que nos vamos al 2014, donde encontramos una noticia que nos emplazaba a que Almería había triplicado los volúmenes de producción de judía en la campaña que había terminado, con respecto a los obtenidos 5 campañas atrás, según los datos de las últimas campañas analizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, etc. La producción total de judía verde de la campaña que finalizó se elevaba a 30,98 millones de kilos, frente a los 10,7 millones de kilos producidos en la campaña 2009-2010. Y os pido perdón porque la robótica a veces nos invade, pero es cierto que cuando leemos información, sobre todo información de hemeroteca, es importante que estemos pendientes de los datos que damos, porque creo que el tema de la producción de la judía pues nos interesa a todos, desde el punto de vista del agricultor evidentemente y del consumidor también, porque al final siempre procuramos que el producto de la zona, el producto español, el producto almeriense, pues sea el principal, porque al final procuramos nutrirnos económicamente de la dinámica económica que tenemos cerca. La pregunta que resume todo es: ¿cómo está la producción de judía en 2024? Pues tenemos que ser realistas, tenemos que tener una resignación positiva y reconocer que la producción de la judía sigue estancada, o en este caso sigue estando sostenida por esas pequeñas empresas que, bajo demanda del producto, siguen luchando por cultivar la judía.
¿Cómo estamos intentando revalorizar el producto? Pues mira, en este caso, este verano hemos tenido la oportunidad, o han tenido la oportunidad los compañeros agricultores, de asistir a unas jornadas celebradas por IFAPA en su centro en La Mojonera, donde le daban una importancia especial al cultivo de la judía garrofón. Lo repito, judía garrofón, ya que este tipo de judía ha despertado un gran interés entre los agricultores por su gran potencial de comercialización. Te lo repito, judía garrofón. Ha quedado eslogánico total. Lo que sí es cierto, después de este chascarrillo, esta bromilla que me gustan a mí, que podemos apreciar que se están haciendo esfuerzos intensos por recuperar o por no perder el cultivo de la judía. La realidad es que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero creo que desde aquí podemos estar todos de acuerdo en que no hay personas más persistentes que nuestros agricultores. Así que les mandamos de aquí muchísimo ánimo a esos seguidores del cultivo de la judía, y al que se anime, ya sabéis, hablábamos en este caso la judía garrofón. Ya sabéis, le cambiamos el plástico al techo y a por otra campaña, es lo que hay. Desde aquí, de verdad, muchísimo ánimo. Y queridos amigos y oyentes del Parral, de FH Almería Radio, no quiero despedirme sin recordaros que todo tipo de opiniones, todo tipo de sugerencias, temas a tratar que os interesen, podéis mandarnos un email a info@fhalmería.com. También podéis utilizar los medios actuales de comunicación, como puede ser el móvil. Sabéis que todos nuestros teléfonos están en la página web www.fhalmería.com, y todas las noticias están a la hora, al día, al momento, al minuto, al instante en nuestra web, gracias a nuestros periodistas. Muchísimas gracias, hasta la próxima edición de este Parral, y no te pierdas nuestras pizarras de precios con nuestro amigo Luis Aracho y con todo el equipo de FH Almería Radio. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy miércoles 18 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda, que ha tenido un primer corte de 4,32 y un último de 1,90. La Perona Semi, un único corte de 5,74. La Perona Roja, un primer corte de 3,44 y un último de 2,10. La Rastra, un único corte, 5,18. La Strique, un primer corte de 9,36 y un último corte de 2,60. La Emerite, un único corte, 3,88. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,81 y un último corte de 0,57. El español, un primer corte de 1 euro y un último corte de 0,67. El Almería, un primer corte de 0,92 y un último corte de 0,83. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,83 y un último corte de 1,42. El gordo, un primer corte de 1,39 y un último de 1,17. El blanco, un primer corte de 1,96 y un último corte de 1,68. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,03 y un último corte de 1,32. La larga, un primer corte de 2,38 y un último corte de 2 euros. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,58 y un último corte de 1,25. El Daniela, un primer corte de 1,42 y un último de 1,12. El tomate pera, un primer corte de 1,31 y un último corte de 0,98. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,63. El padrón, un único corte de 2,02. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,69 y un último corte de 0,67. El italiano rojo, un primer corte de 1,58 y un último de 0,50. El lamuyo verde,
un primer corte de 1,56 y un último de 1,16. El Lamullo Rojo, un primer corte de 2,82 y un último corte de 2,05. El California Verde, un primer corte de 1,19 y un último de 0,91. El California Rojo, un primer corte de 1,45 y un último de 1,02. Y por último, el Pimiento California Amarillo, con un primer corte de 1,74 y un último corte de 1,46. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente hoy 18 de septiembre de 2024.